Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo, en especial para los alumnos de tercero y cuarto de secundaria, con quien desarrollamos el curso de lectura. Soy el profesor Jefferson Rea Santiago y esta es la semana número 4. La semana anterior estuvimos analizando la definición de comprensión lectora. Hemos hecho un repaso acerca de los niveles de comprensión y los procesos que abarca el leer un texto. El día de hoy haremos un repaso de aquello que ya hemos visto. La comprensión, tal y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La decodificación que un lector hace del texto que acaba de leer, la interpretación que una persona hace al momento de leer, es ese proceso interactivo, en donde sí existe algunos elementos del proceso comunicativo. Por ejemplo, el texto se convierte en el emisor, lo que está leyendo el mensaje, y quien lo lee, el receptor. Bien. ¿Cuáles son los procesos de comprensión lectora que nosotros hemos leído, que nosotros ya hemos analizado? Es el antes, el durante y el después. Antes, ¿para qué voy a leer? Y te pregunto, ¿para qué estamos leyendo? Quizá un pasatiempo, quizá un hobby, pero también es para aprender, para obtener una información, para demostrar que se está comprendiendo. Y durante la lectura, también podemos decir para presentar una ponencia, para practicar la lectura en voz alta, pero todas estas características nos tienen que llevar a un durante. Y durante la lectura habíamos visto que formular hipótesis acerca de lo que yo quiero aprender o predicciones sobre lo que va a tratar en el texto, es importante que durante la lectura yo formule preguntas al texto. Yo aclare las dudas sobre el texto. Yo tenga que releer las partes que me parecen confusas y que tengo la pregunta, ¿y esto de qué trata? Tengo que reconocer cuáles son los términos que no conozco e ir al diccionario. Y finalmente, este punto importantísimo, crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. Es decir, aquella información que yo no entiendo, mi imaginación lo puede crear, lo puede visualizar. ¿Para qué? Para darle tal vez esa imagen a ese texto. Eh, hace una semana, mucho tiempo, unos meses, cuando Netflix eh, dijo que iba a sacar la película de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, muchos críticos dijeron, pero si los personajes tienen una sola imagen, solo es la imaginación del lector, el rostro de don Aureliano Buendía, las características del pueblo de Macondo, y eso es. Las imágenes mentales para visualizar descripciones vagas son únicas, son auténticas y difieren entre una persona y otra lo que yo estoy imaginando. ¿Estamos? El tercer momento es después de la lectura, que en este caso yo puedo utilizar algunas técnicas de comprensión. El resumen, formular y responder preguntas, recontar o volverlo a narrar utilizando mis palabras, o utilizar algún organizador gráfico que me permita comprender en su totalidad el texto. Ahora, los niveles de comprensión, explicamos que tenemos el nivel literal, el nivel inferencial, el crítico valorativo
y el creativo. Entonces, hoy día no hablaremos teóricamente sobre ello. Lo que sí haremos es una ejemplificación por si al caso tenemos alguna duda, aunque son niveles que los hemos estudiado gran parte de nuestra vida. Primer nivel, nivel literal. Nivel literal, sabes que la información está tal cual en el texto. Veamos. André se quedó dormido sobre el sofá, esperando a sus padres. Ellos estuvieron hasta las 2 de la madrugada en la fiesta de aniversario de la compañía donde laboran. La pregunta es, ¿dónde estuvieron los padres de André? ¿Qué dice el texto? Y ahí está la respuesta. ¿Dónde estuvieron? En una fiesta. Esta fiesta era de la compañía donde trabajan. ¿Y por qué había una fiesta en la compañía donde trabajan? ¿O de la compañía donde trabajan? Porque estaban de aniversario. La información que me pide la pregunta la encuentro totalitariamente expresada en el texto. Ese es el nivel literal. El segundo nivel es el inferencial. Dijimos que la inferencia es la conclusión, la deducción de algo que yo he podido hacer un planteamiento o hipótesis, ¿ya? Es una deducción, ¿ya? Vamos a ver. Mira, te pongo este cuentito, un microcuento titulado El dinosaurio de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y usted dirá, ¿y este microcuento? Bueno, ya lo habíamos leído, pero ¿y cuál es la inferencia? ¿Dónde están los supuestos? Mira las preguntas. ¿Quién o qué lo despierta? Pero dice, cuando despertó, ¿quién o qué se despierta? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿No te dicen quién? ¿Pero y quién se despertó? Puede ser un hombre, una mujer, un niño, un cazador, etc. ¿Cuándo se despierta? No sabemos si se desmayó, si se golpeó, si lo atacaron. ¿Cuándo llegó allí el dinosaurio? Pues por historia sabemos que está en una era pasada. ¿Dónde está el dinosaurio? ¿Allí? No, allá. ¿Dónde está allí? ¿Dónde es allí? Ah, cuando yo empiezo a utilizar mi creatividad, estoy convencido de que estoy respondiendo inferencias. ¿Por qué? Porque el nivel inferencial no está expresado en el texto, como te estás pudiendo dar cuenta. Es el dinosaurio y no un dinosaurio. ¿Qué significa esto? Ah, tal vez este hombre tiene alguna relación, una amistad con este dinosaurio. ¿Qué estado mental o emotivo provoca el cuento en el lector? Pues dudas, creatividad. Pues ¿qué más genera? El deseo de saber más. ¿Cómo ha cambiado la predicción que hiciste antes de leer el cuento? Ah, cuando dije el dinosaurio. Ah, esa predicción, esa imagen, ahora la tienes en base a estas preguntas. Veamos, ¿cuál es el otro nivel? El nivel crítico. Yo te pongo este ejemplo. La mujer y la gallina. Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los días. Pensó que si le daba más cebada pondría 2 huevos y aumentó la ración. Pero la gallina engordó y ya no pudo ni poner ni una vez al día. Nivel crítico. Las cosas que se obtienen con sacrificio poseen mayor valor en la vida, porque simplemente cuestan. No se debe pretender alcanzar un sinnúmero de metas a costa de los demás. Hay que luchar día a día agotando hasta el último esfuerzo. Y mira, la situación en que estamos te lo plantea. No se trata de utilizar o alcanzar más de lo que yo ya puedo anhelar. Y es más, si lo pudieses pensar e imaginar, pero no pisoteando a los demás. Crítico, piensa.
empático. Ah. Finalmente, el nivel creador. Y para este nivel voy a utilizar nuevamente el dinosaurio. El nivel creador establece qué podemos crear, el nombre lo dice, qué podemos o qué origina a raíz de la lectura. Y mira, yo pongo el dinosaurio en la parte de abajo, acá está, y dice, cuando durmió el dinosaurio aún no estaba ahí. Ah, pues es una antípoda textual. Son opuestos en su totalidad, pero los mensajes son distintos. Eso es lo que tú puedes hacer de cualquier texto. Bien, en este curso, ¿qué hemos leído? ¿Qué hemos avanzado en esta antología? La semana 1 vimos La ventana abierta de Henry Gudmundsson Saki. Una muchacha que tenía una fascinación única, que inventaba historias por doquier, pero que nos deja la pregunta, ¿cuánto de lo leído pasó realmente con los personajes? En la realidad del texto, porque es la imaginación del lector y del escritor. Entonces hubieron una serie de preguntas y entredichos y sobre todo la personalidad de cada uno de esos personajes. Varios de ustedes han acertado mucho en algunas características. Mentirosa, falsa, súper imaginativa, manipuladora quizá. El cuento El insomnio de Virgilio Piñera tal vez a más de uno le logró conmover. Le logró conmover porque eh, quizá la pregunta importante era ¿por qué, si es que él acabó con su vida, no acabó el sufrimiento? Es una perspectiva amplia que tal vez va contra nuestros propios dogmas y, y aquellos presupuestos o argumentos que tenemos desde nuestra formación. También leímos Acefalia, Julio Cortázar, un hombre que fue ejecutado, pero que no acabaron, no le dieron el último adiós a su cuerpo, y nos va mostrando la insatisfacción. Bueno, es algo absurdo porque él dice que todavía va recuperando algunos de sus sentidos, y al final nos dice qué pasaría si atacamos a la cabeza. El cuerpo falla, el cuerpo cae. ¿O qué pasaría si tenemos una buena cabeza? Aludiendo a los líderes mundiales. Recuerda que este cuento tenía un antecedente histórico. Esto ha sido importante para que Cortázar plasme este texto. Y finalmente, el día de hoy nos reúne el drama del desencantado de nuestro gran autor José Gabriel de la Concordia García Márquez. ¿De dónde es? Colombia. Mira esta imagen. ¿Qué te da a entender? Una ventana, unos hombres que toman vino, una copa de vino, podemos decir. En la otra ventana hay un coche, un carrito para pasear a un bebé. Y en la otra ventana hay un hombre que podemos suponer que está mirando un horizonte. Quizá el mar, quizá la naturaleza. Pero la primera imagen, vemos un edificio grande, unas manos, los pies, unos zapatos de un hombre, y quizás con alusión a acogerse de esas imágenes. Pero dice el drama. Tú sabes que el drama
en literatura es la unión de la comedia y la tragedia, o es el inicio de un texto con alegría y termina en fatalidad, o viceversa. Pero dice del desencantado. ¿Y quién es un desencantado? Yo te podría decir, es un desdichado, sin dicha, sin gracia, sin felicidad. Veamos qué nos dice el cuento. El drama del desencantado. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso. Y a medida que iba cayendo, a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos. Las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Yo sé que pronto vamos a vernos a través de nuestras clases virtuales y me gustaría preguntarte, ¿qué opinas? ¿Cuántos somos ese desencantado? No el que se arroja, pero sí el que ve o que se conoce un montón de desdicha a su alrededor, a pesar que tenemos la propia, pero que hay un montón de personas que tienen una desgracia mayor a la nuestra. Vamos a hacer unas preguntas y daremos una opinión final. ¿Qué veía el desencantado mientras caía? Pues la realidad de otra gente, su amor, su desdicha. Y lo dice el cuento, mire, y voy a retomar porque es importante. Tragedia en la familia, amores furtivos, amores fecundos, breves instantes de felicidad. Y dice que nunca nadie se dio cuenta de ello. Y en medio de esa caída precipitosa, se dio cuenta de que su vida no había sido tan caótica como se la pensó. ¿A qué conclusión llegó al final de su vida? Que valía la pena vivir. ¿Y por qué valía la pena vivir? Porque había otra gente que quizás la estaba pasando peor. Y ahorita es una oportunidad, date cuenta. Quizás en casa hay carencias, sí, pero hay en otros hogares donde no hay absolutamente nada. Si nos damos cuenta, mira la tercera pregunta, ¿por qué se arrojó a la calle el protagonista? Perdió el sentido de su vida, perdió su motivación. ¿Y por qué se arrepintió de haberse arrojado? Por la simple y sencilla razón de que a veces solo vemos nuestra desgracia y no somos conscientes de que hay otro que sufre peor. La biografía de Gabriel García Márquez la trabajaremos después con mayor amplitud debido a que es extensa. Un dato importantísimo de él, mencioné hace un momento su mejor obra, 100 años de soledad. Tiene un sinfín de textos valiosísimos e importantes. Recibió el premio Nobel en el año 1982. Justamente por ese año coincide la publicación de su obra El amor en los tiempos del cólera. Así que yo te invito a recordar esto sobre las actividades al correo corporativo en Word, PDF o imagen. La semana 3 no tuvo actividad, descansamos. En esta semana 4 va a llegar a tu correo electrónico una pequeña actividad. Una pregunta crítica y una pregunta creativa. Súper sencilla. No la vas a enviar, la vas a tener ahí.
Cuando sea nuestra sesión virtual, yo te diré en qué momento tienes que enviar. Pero es importante que ya lo tengas listo. Si por A o por B no te llegase la actividad a tu correo, pero a tu compañero sí le llegó, ayúdanos. Ayúdanos y pídele a tu compañero que te la reenvíe. Porque estamos haciendo todos el mayor esfuerzo porque estas clases virtuales sean lo más provechosas posibles. Hasta la próxima.